o esta política que estructuró, en la cual pretendía que Francia fuera la tercera potencia y que de alguna forma le deja al margen de toda esta serie de avances que se tuvieron en la electrónica, en los viajes espaciales, es el punto en que si hubiera, a ver, perdón, me perdí un poco en el planteamiento. O sea, si no hubiera planteado esta tercera fuerza y se hubiera unido, lo que pasa es que ahí el punto sería, ¿se hubiera unido a cuál? ¿A la azul o a la roja? Que es una de las críticas que se hacen, pero al mismo tiempo también se dice, o sea, una de las críticas es, si no hubiera querido crear esa tercera potencia y se hubiera unido a una de las dos potencias, entonces mucho tiempo antes hubiera terminado la Guerra Fría. Pero aquí el planteamiento, o sea, eso es lo que se le critica y lo que trataba de leer y que ahí luego ya se me fue trabando la lectura. Es el planteamiento que dice, lo que se le critica. Pero la otra reflexión a la que se llega es, ok, ¿y a cuál de los colores se hubiera unido? ¿Al rojo o al azul? Y entonces, si se va a cualquiera de los dos bandos, porque como les digo, ni era enemigo de la URSS y ni era enemigo de Estados Unidos, pero tampoco era amigo de los dos. O sea, en algún momento dado, si ese planteamiento se hubiera dado, no estaba claro a qué lado se iba a ir. Porque si una cosa hizo fue salirse de la OTAN, pues era relativamente fácil brincarse al lado rojo. Y entonces, bueno, no termina por ser tan válido ese argumento que se plantea en el artículo que les leí, porque al final es lo que dicen, es que Francia en realidad impidió que el desarrollo del mundo se pudiera avanzar mucho tiempo antes y que la Guerra Fría no durara hasta los años 90, pero entonces el planteamiento viene, ok, bueno, no se pone en ese plan de gol. ¿A qué lado se va? ¿Cuál hubiera sido el mundo que nos hubiera dejado al final? Pues es un poco lo supone. Entonces, el planteamiento de criticarlo por haber querido crear esta potencia hegemónica en Francia, pues termina siendo un poco como inválido. La Francia de Gaulle, como sí lo leía yo al principio del video, es que logra mantener un país unido durante el conflicto de Argelia, pero además uno de los objetivos fue como decir, a ver, o sea, este problema que tuvimos con Argelia y en cierta forma esta humillación que nos hace vulnerables ante el mundo, se tiene que revertir inmediatamente y tenemos que darle una cara completamente al mundo para que Francia vuelva a posicionarse como una potencia y es lo que pues él está de alguna manera ejecutando en todos estos principios. Otra de las cuestiones que en la lectura fui un poco trastabillando era la incongruencia que llega a presentarse entre la constitución de la Quinta República es una constitución altamente democrática y la forma en la que gobernó De Gaulle, por lo menos el primer mandato, es una forma casi dictatorial. Pero si vemos a la Francia de hoy y el nivel de democracia que tiene en esta estructura de la Quinta República, lo que yo termino por, de alguna forma, analizar es que esos años de un planteamiento duro y casi dictatorial de Gaulle fueron necesarios en una etapa en la cual Francia, si no se hubiera desbordado y hubiera acabado en una crisis política y social e incluso entrado en un enfrentamiento de facciones, que tuvo que llegar esa postura y decir, a ver, aquí se hace lo que yo quiero, ya después votarán por quien quiera y harán los reclamos que quieran, tan así que luego vendrá 1968, que es parte de esa Francia que deja Charles de Gaulle. ¿Y a qué me refiero? Que si bien fue un movimiento que llegó a desestabilizar, termina de alguna manera también evidenciando esta posibilidad que da Francia al diálogo, al discurso, al reclamo. Y bueno, en plena Guerra Fría inició su política de grandeza. Francia, como potencia principal, no debe depender de otros países, se refería directamente a Estados Unidos, para la seguridad y para la prosperidad.
creó una política de independencia nacional que le llevó a retirarse de la OTAN, lanzó un programa autónomo de desarrollo nuclear, convirtiendo a Francia en la cuarta potencia nuclear del mundo. Aquí la duda que me quedaría es si Japón quedaría en tercero, o sea, ¿cuál sería aquí el tercer lugar? Que era la pregunta que me hacías hace un momento, Diana. Restauró las relaciones franco-alemanas para crear un contrapeso europeo. Aquí franco-alemanas, pues evidentemente es con la Francia occidental, entre las esferas de influencia angloamericanas y soviéticas. O sea, realmente con la Alemania Federal y Francia se logró establecer un equilibrio en Europa y fungieron estos dos países pues una especie de balanza para que no se fuera hacia uno de los lados cualquiera de estas dos posiciones. Y a la postre también esta relación, este planteamiento que les reflexionaba hace un momento en el video de esta idea de la gran Europa y este acercamiento con Alemania va paulatinamente a ir abriendo las puertas para la Unión Europea. La Unión Europea parte de que estén en acuerdo y de que tengan diálogo franceses y alemanes. O sea, todos los demás países de Europa, o sea, no interesa que estén peleados o no, o la Unión Europea, dicho de otra manera, no hubiera funcionado si Francia y Alemania no van por el mismo camino. Y una de las cuestiones que empieza a hacer Charles de Gaulle es, ok, ya pasó todo lo que pasó, Alemania invadió a Francia, Francia en el momento inmediato de la posguerra, cuando le dan su pedazo de territorio ocupado, trató a su territorio ocupado de una manera verdaderamente violenta. El orgullo de haber perdido aquella guerra en 1870, a ver, déjalo atrás, o sea, también es parte de sanar todas esas heridas y decir, si no hay una relación cordial, no seamos los mejores amigos, pero una relación cordial, y entendamos que la idea es configurar una entidad política unida. Si no está Francia y si no está Alemania, no funciona la Unión Europea. O sea, lo hemos visto incluso en los últimos días. Y es más, el Reino Unido entra hasta mucho tiempo después. O sea, empieza el Reino Unido a solicitar entrar en la Unión Europea en 1973. Los primeros planes, e insisto, lo vamos a ver en las clases posteriores, los primeros planes y las primeras conferencias empiezan en 1960. De hecho, se habla de el Tratado de Roma. Ahí es cuando más o menos empieza a hablar de la Unión Europea. El Reino Unido entra, más bien, el Reino Unido solicita la entrada hasta 1973. No era necesario, o sea, los necesarios son Francia y Alemania. Y paulatinamente irán entrando otros países.